que me amas. Descansa, princesa. Te lo mereces. Fabuloso. Una boda a la altura de una casa real europea, ¿no creen? Qué bueno que tu suegro tiene dinero, Cristóbal. Nosotros jamás hubiéramos podido haber costeado la boda. Espero que evites ese tipo de comentarios delante de la gente, papá. Buenos días. Buenos días. Te ves muy mal, hermanito. Pues, ¿qué quieres? Esos días se los pasó en el hospital. Casi no duerme. ¿Cómo está Victoria? Estable dentro de su gravedad. Y además, Mariana puso una demanda para quitarme la custodia de Sofía. Pero está loca si cree que va a quitarme a mi hija. Ella misma la abandonó hace 8 años. Tranquilo, tranquilo. Yo me voy a encargar de Mariana. A ver, no es necesario, mamá. Yo puedo hacerlo. Ya tuve una reunión con el nuevo abogado de la naviera. Bueno, ¿y Fernanda, la abogada? ¿Qué? Yo nunca la he visto trabajar. ¿Renunció? Parece que consiguió un buen trabajo en Bogotá y se fue. ¿Saben qué? Me disculpa, no tengo hambre. Se me hace que voy a ir a ver a Victoria antes de la ceremonia. Dale mis saludos, Eduardo. Se los voy a dar, aunque no sé si escuche. Los médicos no saben si va a salir de esta. Pero no la voy a dejar sola hasta que despierte. Perdón, pero ¿no se supone que el novio es Adriano Ferrer? No, mamá, ellos nunca estuvieron juntos. Victoria inventó eso por petición de Mariana. ¿Mintieron? Hola, mijito, ¿cómo estás? Mamá, ¿qué hace aquí? Bueno, es que hace muchos días que no vas al restaurante y pues yo estoy preocupada por ti. Y dije, bueno, pues voy a visitar a mi hijo, ¿verdad? A ver cómo está. Bueno, pues ya vio que estoy bien y he estado muy ocupado. Además, si solo quería saber cómo estaba, me llamaba por teléfono y listo. Oye, como que te molesta que yo haya venido a visitarte. No, no, mamá, no es eso. Tengo muchas cosas que hacer, ya le dije. Bueno, pues yo es que también quiero saber de Blanca. ¿Tú no sabes nada de ella? Pues, ¿qué voy a saber yo de esa? Bueno, pues es que ya tiene días que no se comunica con sus hermanos. Oye, ni una postalita les ha mandado, ni un mensaje, ni una nada. Y pues está muy raro porque ella siempre ha sido como muy cuidadosa de la relación con sus hermanos. Pues debe estar trabajando o de novia de alguien. Yo qué sé, mamá. Bueno, ya preguntó y ahora me va a disculpar, pero hoy se casa mi primo Cristóbal y me tengo que poner bien guapo para la ceremonia. ¡Tu primo! ¡Ándale! Uy, no, y se te llena la boca repitiendo esa mentirota. Acuérdate que tú no tienes nada que ver con esa familia. Nada. Ese ricachón no es tu primo. Ah, ya cállese, mamá. Le he dicho 1000 veces que deje de repetir eso. ¿Qué? Los Altamira son mi familia y usted se lo tiene que meter en su cabeza. Pues no. No, jamás. Jamás me voy a estar convenciendo de esa mentira porque es horrible. Esa mentira no me gusta. Pero por lo visto, a ti lo que te gusta es vivir así, ¿verdad? En las mentiras y en un departamento como este y olvidarte de quién eres. Bueno, pues sí, eso me gusta más, mamá. Y si usted se porta bien y deja de estar repitiendo de que todo es mentira, la voy a llevar conmigo a Nueva York. Ay, hijo. Ojalá que algún día te des cuenta del gran error que cometes al olvidarte de dónde vienes y de quién eres. Y ojalá usted entienda algún día que por fin estoy viviendo como siempre soñé. Y que usted también va a tener la vida que merece. Ya no va a estar trabajando en esa posilga por 2 pesos como lo hizo toda su vida. ¿Verdad que no te vas a ir hasta que Blanca regrese? Sí, Huguito, no te preocupes. Pues para mí que Blanca ya no va a regresar nunca. ¿No se acuerdan cómo se despidió de nosotros la otra vez? Además, nunca se tarda tanto en llamarnos. Claro que no, Blanca jamás iría así sin decirles nada. Ella es diferente. Blanca es muchas cosas que tú no sabes, Jorge. Ya no me sorprende nada de lo que hace. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no sé de Blanca? Nada. Cosas familiares que no tienes por qué saber. Lo que deberíamos hacer es llamarla a Karina, porque ella siempre, milagrosa y misteriosamente, puede comunicarse con Blanca. No creo que tenga ningún problema en localizarla esta vez.
Me gustaría más que despertaras. ¿Sabes? Hoy se casa Cristóbal. Me hubiera gustado que estuvieras ahí, junto a mí. Han sido los días más largos y difíciles de mi vida. Pero voy a seguir junto a ti, esperando a que despiertes. Voy a luchar por Sofía, por nosotros, para que los tres seamos una familia cuando tú regreses a mi lado. Te amo con toda el alma. Voy. Que ya voy. Cristóbal, ¿qué te trae por aquí? Vine a hablar contigo. Ah, pues yo dudo mucho que tengamos algo de qué platicar. Pues te equivocas porque tenemos muchas cosas en común y una de esas se llama Catalina. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, el día de tu boda. Así es, y solamente te vengo a advertir que no quiero que ni de chiste te acerques a ella. Si lo haces, no respondo. ¿Tanto miedo me tienes? ¿Crees que si voy a ver a Catalina se va a arrepentir de casarse contigo? Mira, no te hagas el payaso. Sé que estás invitado, pero si te apareces te voy a mandar a sacar con los de seguridad. ¿Estamos claros? Nosotras llegamos a un acuerdo. Espero que lo cumplas. Quiero que pares la demanda en contra de mi hijo. Pero es que ya no puedo hacer eso, Raquel. Resulta que Fernanda, la abogada que me recomendaste, hizo muy bien su trabajo. Metimos la petición para la custodia y ya no las aceptaron. Ajá. Pero eso lo planeamos antes. Yo te salvé la vida. Así que mejor desapareces de una vez por todas. No me voy a ir a ningún lado, Raquel. Resulta que yo todavía estoy enamorada de Eduardo. Y si le tengo que quitar a la niña para recuperarlo, pues se la quito. No digas estupideces. Tú solo querías la naviera. Quería. Ya no. Ahora que he estado conviviendo con Eduardo, me doy cuenta que pues, todavía siento cosas por él. Y con nuestra querida Victoria en estado vegetal, pues las cosas se me pusieron todavía más fáciles. Yo insisto en que te apresuraste. Ahora que Eduardo sabe que el noviazgo fue una farsa, no va a dejar en paz a la pobre de Blanca y ya sabes que ese muchacho es su debilidad. Lo sé, pero todo ocurrió en un momento muy difícil, Domingo. Yo estaba seguro que Blanca se nos moría. No lo digas ni de broma. Blanca vivirá para vengar a su padre y meter a la bruja de Raquel en prisión. Por eso Eduardo debe mantenerse lejos de ella. Peter. Eduardo, how are you? Qué gusto verte, Adriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que vienen a acompañar a Victoria. Yo me tengo que ir a la boda de mi hermano, así que... Ve. No te has movido del lado de Victoria y tú debes estar ahí. Y por favor, discúlpame con tu madre por no poder asistir, pero tú comprenderás que en las condiciones de mi hija debo estar el mayor tiempo posible a su lado. Sí, claro que sí, no te preocupes. Pensé que eras más inteligente, Mariana. Mi hijo jamás se volvería a fijar en ti. ¿Quieres apostar? Es que Eduardo es un tipo inteligente. Tú lo abandonaste. Abandonaste también a su hija. A mi hija. Acéptalo, Raquel. Los voy a recuperar. Creo que estás perdiendo tu tiempo. Y el de mi familia también. No. No estoy perdiendo mi tiempo. Al contrario. En España no tengo nada. Hay que regresar. Eduardo y Sofía son todo lo que tengo. Son mi familia, te guste o no. Y no creo que a Eduardo le encante la idea de que le estoy quitando a la niña con tu ayuda. Lo que pasa es que en ese caso sería tu palabra contra la mía. ¿Cómo ves? Pero bueno, atente a las consecuencias. Una cosita más. Te quería preguntar si tú sabes por qué Victoria se hizo pasar por la novia de Adriano. Porque quería la grabación, la misma que te entregué a ti. ¿Ya ves? Parece que esa niñita no te quiere nada.
Así que si yo fuera tú, rezaba para que se muriera en ese hospital. Cristóbal, ¿por qué no mejor dejas de perder tu tiempo? Hoy es tu boda, ¿no? Creo que te debías estar preparando para eso. Mira, no me pienso ir de aquí hasta que no me asegures que no vas a ir a la boda ni a la fiesta. Pues es la boda de mi mejor amiga. No me puedes impedir que vaya. Mira, tú y yo sabemos que la quieres más que amiga. Así es que no te hagas daño ni a ti ni a ella. No te le vuelvas a acercar de nuevo. Pues te guste o no, yo voy a ir. Mira, a partir de hoy Catalina va a ser mi mujer y todo lo que tú hagas la va a confundir o la va a afectar. Si de verdad la quieres, déjala en paz. Por favor, olvídala. Tú mejor que nadie sabes que no la puedes hacer feliz. Pues ella piensa lo contrario porque por eso me escogió a mí, no a ti. Si tienes razón, te eligió a ti. Mira, espero que tengas un poco de orgullo y de decencia y no te aparezcas donde nadie te ha invitado. Cristóbal, espero de corazón que la hagas feliz. Te estás casando con la mejor mujer del mundo. Sí, lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras, no la hubieras engañado. Más te vale hacerla feliz, que no la vuelvas a engañar. Que si lo haces, yo mismo te rompo la cara. No he dejado de pensar un minuto en ti. Me subí a mi coche, traté de pensar otras cosas que no haces tú, pero es que no puedo. Karina, necesito hablar contigo. Ahora no puedo, tengo mucho trabajo, el lugar está lleno. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí paradota? ¿Vete a trabajar? Ya voy, ya. ¿Dónde está Blanca? ¿Cuál es el misterio que se traen ustedes dos? ¿Cómo que misterio? Blanca está en un crucero. Ah, en un crucero. En ese crucero que estaba la vez pasada también. Porque en ese se llamaba. Blanca sería incapaz de dejar de hablar con sus hermanos. Y a ver, Karina, qué raro que todo el mundo anda preguntando por Blanca y tú no. Porque yo sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Karina? Me urge hablar con ella. Blanca, ya te lo dije, Blanca está en un crucero. No está en ningún crucero. Simona tiene toda la razón, ustedes están mintiendo. Ay, tu primo está insoportable. ¿Mi primo? ¿Mi primo? No, el primo de ella, pero bueno, pues también es tuyo ahora. Es que bueno, está voladísimo con la boda. ¿Con la boda? Pues es la boda de Cristóbal, voy tarde para la boda, ¿ustedes no van a ir? ¿Nosotras? No, ¿para qué o qué? Nosotras no. Digo, ya casi somos familia. Además, Rafa va a estar ahí, deberían de acompañarlo también, ¿no? ¿No? Perdón, ¿la señorita San Marino? En la habitación 304. Gracias. Te ves muy linda ahí, Victoria. Lamentablemente te metiste donde no debías. Es mejor ser amiga de Raquel Altamira que ser su enemiga. ¿Me quieres explicar qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Pues vine a ver a la enfermita. ¿A verla o a torturarla? Ya que estamos con preguntas, ¿por qué no me explicas qué relación tienes en realidad con Victoria? Porque novios no son, ¿no?